Gracias a todos los que ven esta entrevista. Soy Jacqueline Vicente y hoy vamos a hablar sobre el estado de la protección de vida silvestre en Guatemala. Para ello tenemos a un invitado especial, el médico veterinario Fernando Martínez, quien es director del Centro de Protección y Rehabilitación de Vida Silvestre ARCAS en Petén. Y como, bueno, en este momento de pandemia, tanto el área de conservación y protección de los ecosistemas se ha visto gravemente afectado porque se ha disminuido el turismo y esto es algo que definitivamente impacta a nivel económico y también se han perdido la colaboración de voluntarios por las restricciones de viaje. Así que le agradezco al doctor Martínez por unirse a esta sesión. Vamos a empezar con la primera pregunta sobre si nos puede hablar brevemente sobre cuál es el trabajo que hace ARCAS en Petén. Bueno, primero que nada, ARCAS significa Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre y fundó su centro de rescate aquí en Petén en 1989, comenzando a funcionar debido a la amenaza y al gran tráfico ilegal que existía del área de la Reserva de Biosfera Maya hacia la ciudad de Guatemala, hacia otros puntos. El objetivo principal de ARCAS es la rehabilitación y liberación de la fauna silvestre decomisada a su hábitat natural. Por supuesto, para eso implica muchos protocolos, muchos manejos y también aunamos ahora en este año 2019 que acaba de pasar, aunamos todo lo que es educación. O sea que nosotros, aparte de hacer rehabilitación, estamos integrando un área educativa donde la gente puede visitar y puede ver el producto del tráfico ilegal real. O sea, van a estar viendo animales producto del tráfico ilegal con heridas, traumas, todo lo que sucede durante los animales son traficados hacia otros lugares de Guatemala. Entonces, pero como les decía en un momento, el objetivo principal es rehabilitar y liberar animales. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, recuerdo que he visto algunas noticias sobre guacamayas que se encuentran ya sea en carreteras, en mal estado, y esto definitivamente es algo que no se debería dar, ¿verdad? Y que considero personalmente se ha incrementado, porque muchos estamos encerrados, pero el tráfico ilegal, no podemos decir de que el tráfico ilegal de animales se detenga, ¿verdad? Por esta situación, lo cual dudo mucho. Pero ya hablando precisamente del tráfico ilegal y la protección que se tiene que ver con la vida silvestre, ¿usted cuánto considera que se sabe sobre este tema en Guatemala? ¿Me podría repetir la pregunta de nuevo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el conocimiento que existe en Guatemala sobre el tema de protección de vida silvestre? Si se conoce mucho o se conoce muy poco. Bueno, yo creo que esto ha ido creciendo con el tiempo. Digamos que si nos vamos a hace unos 20 años y hablar de tráfico ilegal y conocimiento de esto, era muy poco. Es decir, existía en gran manera. Yo creo que hace 20 años, 25 años estábamos en el apogeo del tráfico ilegal y era cuando el CONAP se fundó, digamos, se formó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el año 89 también, y comenzó a desarrollarse el tema de las áreas protegidas y del tráfico ilegal. Estamos hablando de que en esos tiempos se decomisaban muchos animales y normalmente CONAP, con DIPRON, no existía DIPRONA ni siquiera todavía, sino con el ejército y la policía hacían puestos de control y decomisaban grandes cantidades de animales. Eso es debido a que se inició el proceso. Durante el correr del tiempo, los traficantes se han vuelto mucho más especializados, se han vuelto con más artimañas para sacar los animales y ahora los decomisos son mucho menores, pero es debido a la creciente de la especialización de los traficantes. Entonces, ahorita a nivel de redes sociales, a quien tiene un teléfono inteligente, hay mucho más divulgación de lo que es el tráfico ilegal. Pero realmente a la gente que tiene que llegar el mensaje, a la gente de los pueblos que se dedican a sacar los animales como una fuente de vida,
todavía no llega el mensaje. O sea, estamos hablando de gente que está en las áreas rurales, muy metidos dentro de las montañas, que sacan los animales y que ellos muchas veces no tienen conocimiento de que es ilegal y que hay una pena, que hay cárcel y hay multas para los traficantes de animales. Entonces, la divulgación es una de las cosas más importantes. Nosotros como Arcas hemos tenido la oportunidad de colocar rótulos en las terminales de buses de Petén para que la gente o las personas no digan yo no sabía, sino que realmente eso se esté tratando de cada vez hacerlo más grande a nivel de redes sociales, a nivel de los lugares donde se llevan los animales. Entonces, creo que ya es un poco más, pero todavía no existe o no hay conciencia realmente de lo que existe el tráfico ilegal. Muchas veces sucede que usted pregunta, ¿quién tiene un animalito? Yo, ¿y qué? Decirles, dice la gente, ¿y qué hago yo si yo tengo un lorito en mi casa? ¿Qué mal puedo hacer? Pero no saben que ese animalito para llegar ahí murieron 10 más y no sabe también que cuánta gente dice lo mismo. Entonces, muchos animales están en las casas y la gente no sabe todo el problema que ese animal tuvo para llegar y todos los muertos que hubieron en ese proceso para que el animal llegara a esa casa. Entonces, muchas veces existe también la forma de decir, yo lo compré por lástima, porque lo vi en el mercado, estaba mal y ya estaba muy malo en la carretera y se miraba, entonces yo lo compré para curarlo. Y resulta que el traficante logró su cometido. Entonces, eso hace que la persona que se lo llevó se le haya muerto o no se le haya muerto en la casa, el traficante dice, sí lo vendí, entonces sigo sacando. Entonces, eso es lo más importante. Yo creo más todavía que divulgación es la conciencia de la sociedad de que el tráfico ilegal está acabando con nuestras especies de fauna silvestre en Guatemala. Ok, sí, efectivamente. Y a veces, bueno, yo pienso que la divulgación nos permite crear conciencia, aunque a veces también es un poquito difícil, como usted decía, llegar a las personas a las que les tiene que llegar el mensaje para poder hacer un impacto más grande. Y tenía, relacionando esta situación de la protección animal con el COVID-19, ¿cómo le afectó a Arcas esta pandemia? Creo que es uno de los años más duros que ha tenido Arcas, debido a que nosotros como centro de rescate veníamos desde hace 10, 15 años siendo sostenibles. O sea, teníamos nuestros diferentes programas para hacer sostenible y para que nuestros gastos fueran a través de nuestros diferentes programas. Usted mencionó los voluntarios. Definitivamente, a raíz de que no hay turismo en Petén, se acabaron los voluntarios. Nosotros teníamos programas veterinarios con universidades importantes de Estados Unidos planificados ya para este 2020 y todos fueron cancelados. O sea, todos los ingresos que Arcas iba a obtener para el mantenimiento, para la alimentación, para todos los cuidados de los animales, se quedó en cero. Entonces, realmente la pandemia ha afectado mucho a Arcas. Yo creo que es uno de los años más duros para nosotros de sobrevivir económicamente y sacar adelante el centro de rescate mientras esta pandemia siga. No exista un turismo ni nacional ni extranjero. Arcas tiene muchos problemas para subsistir. Entonces, creo que sí es uno de los años más difíciles que tenemos y que tenemos que luchar todavía por salir adelante estos 4 o 5 meses que nos quedan por delante. Ok, muchas gracias. Y ya solamente para finalizar, me gustaría saber cuál es el mensaje que usted dejaría a la audiencia sobre la conciencia de protección de prácticamente de los seres vivos y de su hábitat. Bueno, como le mencioné hace un momento, yo creo que la conciencia, el mensaje, la educación es una de las cosas más importantes que debemos de tener los guatemaltecos, de saber cuáles son nuestras especies de fauna, cuáles son nuestros bosques. Mucha gente de Guatemala no conoce lo que es la Reserva de Biosfera Maya, por decirle,
que son áreas extensísimas de bosque donde existen grandes cantidades de sitios arqueológicos y donde existen una diversidad de fauna silvestre. No por algo dicen que Guatemala es un país megadiverso. Entonces, debido a eso es que tenemos muchos climas, mucha fauna y mucho que proteger en Guatemala todavía. Entonces, yo realmente insto a la gente y a la sociedad a que en estos tiempos de pandemia, que no se puede viajar, que no se puede hacer turismo, se comiencen a informar realmente de lo que es la Reserva de Biosfera Maya, de lo que significa el tráfico ilegal, de lo que significa el tener especies en grave peligro de extinción en Guatemala. Nuestros 5 felinos en Guatemala están en la lista de especies amenazadas 2, o sea, en grave peligro de extinción. Están en CITES 1, que es el Convenio Internacional de Tráfico Ilegal en el mundo. Entonces, tenemos la guacamaya roja, que es una especie en grave peligro de extinción. Quedan menos de 300 animales. Aparte del centro de rescate, hay otras organizaciones luchando por la conservación de esta especie. Y así le podría mencionar, en la costa sur está el loro Amazona europaleata, el que es el nuca María, que es muy traficado, y si usted va al mercado del Guarda es donde encuentra ese tipo de animales, y también está en grave peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y debido al tráfico ilegal que existe de estos animales. Entonces, el mensaje es: no compremos por lástima, no tengamos animales silvestres en la casa. Los loros, yo sé que a mucha gente les gusta. Los mamíferos como los pisotes, los mapaches, la gente, micoliones, cuando son pequeños, pues es como tener un peluche, pero luego ya crecen, se vuelven adultos, se vuelven agresivos y la gente ya no los quiere, entonces los quiere donar a un zoológico, a un centro de rescate, y ya es demasiado tarde para hacer rehabilitación con los animales. Entonces, el mensaje principal es, 1, informarnos, ya que no podemos viajar, ser conscientes de que estamos perdiendo grandes cantidades de especies en Guatemala y estamos perdiendo mucho hábitat en esta zona de Petén, y que debemos conservar y que debemos de ser conscientes de que no debemos de comprar animales y educar a la demás gente. Yo creo que nosotros como adultos debemos de educar a los hijos y dar la información a todas las personas para que tengan ese mensaje de no comprar fauna silvestre. Cualquier animal silvestre es ilegal en Guatemala. La multa son hasta 10,000 quetzales y hasta 20 años de prisión. Entonces, es muy importante saber que esto es ilegal. El tener una iguana, el tener cualquier animal es tráfico de fauna silvestre. Entonces, muy importante para la sociedad que conozcamos, que veamos la realidad de nuestro país y que protejamos tanto el bosque como la fauna que nos queda en las diferentes regiones de Guatemala. Muy bien, le agradezco entonces por este importante mensaje, por hablarnos un poco sobre la situación que tiene Arcas actualmente, y también por lo que comentaba en los años anteriores, ¿verdad? Porque no, me imagino que no es fácil llevar una organización así y lograr todos los objetivos, pero definitivamente sé que están haciendo el mejor esfuerzo para poder lograrlos. Entonces, esto sería todo. Y le agradezco nuevamente por asistir, por darme la oportunidad de entrevistarlo hoy. A ustedes muchas gracias por tomarnos en cuenta como Arcas. Creo que eso es parte de la divulgación en las redes sociales, y la Claro que sí. gente que conozca que existe un centro de rescate en Guatemala y que estamos trabajando por recuperar la fauna silvestre. Claro que Gracias sí. a usted. Nos vemos, gracias.